Buenas noches, psicóloga Rocío. El día de hoy vamos a hablar un poquito sobre el síndrome cultural. Queremos contar con su opinión, con su experiencia. Y antes de empezar, quisiéramos una breve presentación de usted para saber más o menos qué hace y nada, eso. Muy buenas noches, estimada Alejandra, un gusto saludarte. Bueno, me presento, soy Rocío Cabrera, estoy trabajando actualmente en Snacking Psicológico en San Isidro, en la parte de psicología clínica. También estoy abocada al área educativa, ¿no? He venido trabajando en varios centros, he estado también realizando mi internado, por ejemplo, para el MINSA, he participado de voluntariados en la UNESCO y, bueno, en otras instituciones relacionadas al área educativa. Genial. Nos alegra contar con su participación en esta entrevista. Le comento, vamos a hablar sobre el síndrome del daño, que a lo largo de estos años, desde inicios, desde el Tahuantinsuyo, desde la época de los incas, ha sido muy sonado, ¿no? Em, pero que ahora sigue en pie, ¿no? Es parte de nuestra cultura peruana y como estudiantes de psicología queremos saber un poco más cómo se relaciona con la psicología. Es por eso que hemos preparado 5 preguntas y la primera pregunta es, ¿de qué manera las estructuras culturales y sociales pueden contribuir al silenciamiento del sufrimiento emocional en la vida cotidiana? Muy interesante tu pregunta, Alejandra. Mira, las estructuras culturales y sociales van a contribuir de muchas formas y una de ellas es el silenciamiento al sufrimiento emocional. Ahí podemos ver de repente lo que es el estigma y la vergüenza de ese caso de los consultantes, ¿no? Vemos una sociedad que va a estigmatizar a las personas que experimentan este sufrimiento, llevándolo consigo a me da vergüenza de expresarlo, prefiero el silencio, o muchas veces el famoso el qué dirán, ¿no? También está basado en lo que es las expectativas culturales, el hecho de que mantengan una apariencia de fortaleza y que no muestren esa debilidad emocional. Esto sobre todo se va a dar de repente aquí en Lima, en algunas zonas, no lo podemos ver, pero generalmente en las provincias de nuestro querido Perú todavía se sigue dando, ¿no? Mostrar esa apariencia de que yo lo puedo todo y no me muestro, mientras que más fuerte aparento ser, no muestro esa debilidad ante los demás. También se ve la falta de apoyo, ¿correcto? El hecho de que estas personas puedan dejar o no tener estos recursos para poder abordar ese sufrimiento emocional que están presentando. Y también vamos a ver de repente aquí el hecho de las normas y los valores, ¿no? A veces podemos ver que hay una resistencia y mientras que más aguanto, mejor me veo ante los demás, ¿no? Y el hecho de, vamos a poner aquí entre comillas, aguantar, es esta expresión emocional que pueden dar muchas de las personas. Buena respuesta, psicóloga Rocío. Em, Queremos hacerle una segunda pregunta, Claro. que es, ¿qué impacto tiene la repetición de frases culturalmente aceptadas como todo pasa por algo o hay que aguantar en la salud mental de las personas? Ok, generalmente siempre lo hemos escuchado de cualquier familiar, de cualquier amigo y en cualquier situación y a cualquier edad, ¿correcto? Pero generalmente será un gran impacto, eso es un impacto negativo en la salud mental de muchas personas, ¿sí? Primero, ¿por qué? Porque estoy invalidando la parte emocional. Invalido y hago que esta sensación pueda generar un sentimiento vacío, un sentimiento que no es válido, o muchas veces, en algunas ocasiones hasta se suele normalizar, ¿no?
el otro punto podría ser también el que va a generar es una resistencia a buscar ayuda. ¿Por qué tengo que aguantar? ¿No? En el caso de repente, me está pasando tantas cosas malas día a día, estoy viviendo violencia, estoy viviendo de repente en depresión, estoy viviendo de repente en un lugar insalubre y yo tengo que soportar, tengo que aguantar, ¿no? Empiezo a disuadir a las personas de buscar ayuda profesional para poder abordar este problema. ¿Y qué más puede generar? Culpa y vergüenza, ¿no? La repetición de estas frases van a generar que me avergüence, que experimente, eh, que mantenga esta experiencia de sufrimiento emocional, ¿no? Y generalmente creo que en algún momento lo hemos escuchado y hasta puede ser normal mencionarlo, pero no es normal. Estamos invalidando, estamos resistiéndonos a buscar ayuda y generamos más culpa y vergüenza. Genial, Liz. Pasamos a la siguiente pregunta, Ok. que vendría a ser, ¿cómo podemos distinguir entre las prácticas de espiritualidad ancestral que fortalecen la identidad y aquellas creencias que generan culpa, miedo o estigmatización? Qué interesante pregunta, ¿eh? Mira, para distinguir entre prácticas de espiritualidad ancestral y estas van a fortalecer la identidad y aquellas creencias que van a generar miedo, estigmatización. Y podemos considerar de repente primero eh, el contexto, ¿no? El contexto cultural e histórico en el que se van a ir desarrollando estas prácticas y creencias. Por ejemplo, las creencias o las prácticas que suele tener de repente la población de la sierra no va a ser igual a la de la costa ni a la de la selva. Y sobre todo de repente cuando nos comenzamos a centrar en los mismos departamentos, ¿correcto? Ojo, que estamos hablando de repente solo en nuestro Perú, ¿no? Solo Perú. Imaginemos de repente continentes, países, ¿no? Entonces, vamos a ver el tema del contexto. También vamos a ver de repente por aquí un análisis crítico, ¿no? Analizar críticamente estas prácticas y creencias para poder identificar posibles daños o limitaciones que pueda haber. También vamos a ver que aquí va a estar como un punto aparte el diálogo y la reflexión, con la finalidad de poder fomentar estas creencias y poder identificar qué impacto puede generar dentro de la salud mental y emocional, ¿correcto? Perfecto, Miss. Ujú. Me parece muy buena su respuesta. Me deja más en claro la pregunta que teníamos. Ahora pasamos a una siguiente pregunta. Ay. ¿Qué recursos personales y comunitarios considera fundamentales para acompañar procesos de sanación del daño emocional con raíces culturales? Interesante también tus preguntas. Mira, aquí sí es un poco amplio porque va a depender mucho de la necesidad de cada consultante. Dentro de ello puede ser una terapia culturalmente sensible, que se tenga en cuenta mucho el aspecto cultural y sobre todo la creencia de las personas. Y aquí también viene a surgir lo que es la edad con la que se pueda manejar. La creencia que tiene una persona que vive en la sierra y que de repente es de avanzada edad, hablamos de un adulto mayor, no va a ser igual a la de un niño de esa misma población. O de repente un adulto mayor de la selva, ¿sí? Entonces, esa creencia va a ser distinta y ahí tenemos que adaptar las estrategias psicológicas para poder abordar.
También tenemos que tener el otro recurso como apoyo comunitario, ¿no? Y sobre todo que estas personas puedan compartir cuáles han sido sus experiencias o de repente generalmente aquí se da, ¿no? Si una persona tomó un remedio, vamos a poner de ejemplo, tomó un remedio para la tos, para la gripe, lo va a compartir con otros pobladores y se va generando una cadena, ¿no? Y lo mismo si es que comenzamos de repente a brindar estrategias de apoyo a la comunidad. También es importante que se puedan trabajar aquí las prácticas de autocuidado para que se promueva un bienestar emocional y sobre todo estas personas puedan relajarse, ¿sí? La educación, el otro punto también sería educación y conciencia, ¿no? Eh, Se debe de tener en cuenta el aspecto de conocer un poco más sobre lo que es salud mental. Y a veces Lima, a través de las redes sociales, a través de la difusión que se pueda brindar, eh, hoy en día se está ligeramente teniendo un poco más de información sobre lo que es salud mental. Lastimosamente a veces no se llega a provincias y cuando repito provincias no estoy hablando de lugares que están pues no a un día de distancia, sino a 2 o 3 horas de aquí, de la misma capital. Y es importante promover el factor de salud mental. Qué bonita respuesta, mis psicóloga. Em, bueno, vamos a pasar a una última pregunta. Creo que ya se nos agotaron las preguntas. Ok, vamos Ah, a no, continuar. faltan dos preguntas más. ¿Qué recursos personales y comunitarios considera fundamentales para acompañar procesos de sanación del daño emocional con raíces culturales? Por favor, ¿podrías repetirme tu pregunta? ¿Qué recursos personales y comunitarios considera fundamentales para acompañar procesos de sanación del daño emocional con raíces culturales? Claro, justamente te comentaba sobre el hecho de que las personas puedan tener un apoyo o un tipo de terapia que se centre en cada uno de ellos, ¿no? Estaba también de repente el apoyo comunitario que se pueda brindar a cada una de estas personas y que ellas puedan compartir estas experiencias. El hecho de que también puedan practicar actividades de autocuidado, ¿no? Que promuevan el bienestar emocional y la educación y conciencia en cada uno de ellos. Mm, Totalmente. Pasamos ahora a una siguiente pregunta. Creo que sí, creo que sí es la última. Em, Desde su experiencia clínica, ¿cuáles son cuáles son las estrategias más efectivas para ayudar a una persona a validar su dolor emocional cuando proviene de mandatos culturales profundamente arraigados? Muy bien. Mira, algunas estrategias efectivas para poder ayudar a estas personas a que puedan sobre todo trabajar, validar parte de ese dolor emocional. eh, lo primero que tenemos nosotros como psicólogos, el primer recurso es la escucha activa, sin juicio, una escucha que valide la parte emocional de la persona, de su experiencia. Te cuento muy brevemente, ¿no? En una de mis experiencias dentro del MINSA, me llegó una vez un adulto mayor, quechua hablante, que teníamos que trabajar con él un proceso de duelo, un proceso de depresión, pero él creía que le habían hecho brujería, ¿no? Entre comillas, que estaba mal por eso. Y él quería regresar a su pueblo, ¿no? A su ciudad natal, a que le pasaran el cuy, el famoso cuy, ¿no?
Entonces, para poderlo ayudar, decirle, no, eso no existe, no, tienes que entrar a un proceso, tienes que continuar con tu medicina, tienes que asistir al psiquiatra, asistir a psicología, no podíamos negarle, ¿no? Entonces, en mi actuar fue decirle, validar y mencionarle, para que esa pasadita de cuy te haga efecto, tienes que trabajar también conmigo, ¿no? Entonces, fue una de las estrategias o recursos que pude utilizar para poder trabajar con él, ¿sí? Entonces, ahí vemos, se puede trabajar ahí en la escucha activa, la validación emocional, el análisis crítico para ver estos mandatos culturales y para ver estos mandatos culturales y ver qué está contribuyendo a que ese dolor emocional persista. Y por supuesto, trabajar con ellos también el empoderamiento, ¿no? El control de su vida, la toma de decisiones que puedan promover un bienestar emocional en cada uno de ellos. Genial, Miss. Em, qué bonita y grata su experiencia y qué bonito y grato escucharlo, ¿no? Que compartirlo con nosotras. Em, Muchas gracias. Creo que todas nuestras preguntas han quedado resueltas, totalmente resueltas. Muchas gracias por su tiempo. Nos ha encantado escucharla, escuchar su experiencia y nos deja más claro el panorama para nuestra investigación sobre el daño cultural, ¿no? El daño en nuestra cultura, ¿no? Investigar ese síndrome cultural que a lo largo de los años se sigue persistiendo y supongo que va a seguir persistiendo porque es parte de nuestra cultura. Y como psicólogos, como futuras psicólogas, lo tenemos que tener en cuenta. Eh, Claro que sí, por supuesto. Y también no solo de repente es la persona que lo vive, quien lo padece, presente este malestar emocional, sino que también son las personas que están a su alrededor. A veces son madres, son padres. Y justamente llegaba casos, ¿no? A la institución educativa donde estudiantes, los profesores derivaban a los estudiantes que presentaban problemas de aprendizaje, conductas ansiosas. Y cuando llegábamos al trasfondo era de que mi mamá está pasando por una etapa mala. ¿Y cuál es esa etapa mala para ti? Dicen que le están haciendo brujería, ¿no? Y la estudiante, pues en este caso, presentaba indicadores ansiosos bastante moderados. Y así, entre otros casos más, ¿no? O ellos mismos comenzaban a normalizar el hecho de que, me duele la cabeza, le voy a decir a mi abuelita que me pase el huevo, ¿no? ¿No? O la pasadita del cuy, que ya te la mencioné ahí en otro caso, y así sucesivamente, ¿no? Y lo vamos viendo, y lo vamos viendo y lo hacen como parte de su vida, ¿no? Están normalizando de alguna forma este tipo de conducta. sí, Miss, Gracias. totalmente. Gracias, Alejandra, por tenerme en cuenta para responderte estas preguntas. Y bueno, quedo atenta de repente a cualquier otra sugerencia tuya o cualquier otra conversación o comunicación. Un fuerte abrazo, Alejandra. Gracias, Gracias. Miss. Eh, Hasta aquí llegamos con la entrevista. Muchas gracias.